Bienvenidos a Cada Paso, un espacio donde exploramos historias reales y reflexiones que nos invitan a vivir con más intención, claridad y conexión. Hola a todos, hoy tenemos una entrevista con Javier Marín. Javier Marín es dueño de dos periódicos, uno en Washington DC que se llama El Tiempo Latino y otro en Boston que se llama El Planeta. Pero hoy estamos con él para hablar de su nuevo libro, En Vivo desde América, donde nos cuenta la historia fascinante del impacto de la televisora o de los medios en español, en el mundo de la televisión, básicamente, sobre el crecimiento de los hispanos, los latinos en Estados Unidos, el impacto político y económico que eso ha tenido. Y bueno, nos cuenta sobre un poco la historia, no todo para que nos leamos el libro porque la verdad es fascinante, pero también nos cuenta de su proceso, de lo que aprendió y de lo que podemos aprender todos nosotros sobre este libro. Aquí los veo con Javier y disfruten el podcast. Hola Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Gaby. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Vi tu libro que acabas de sacar, En Vivo desde América. He visto varias entrevistas que has hecho del libro y me llamó muchísimo la atención, así que bueno, quiero que le cuentes a la audiencia a Cada Paso sobre tu libro, pero primero quiero empezar que nos cuentes quién eres tú. Bueno, gracias primero por tenerme en tu programa, Gaby. Como te dije antes de comenzar la grabación, te felicito por la constancia y la tenacidad, porque conozco de este proyecto tuyo ya más de 2 años, casi o 2 años. Y bueno, yo creo que la mejor manera de describirme a mí mismo es mi vida, que está mezclada entre dos. Mi vida personal, familiar, y mi vida profesional. Y soy prácticamente tengo un círculo muy cerrado, familiar, que viene de los padres, los hijos y sobrinos. Uh-huh. O sea, no es tan amplio como primos, etcétera, sino soy de pocos amigos, pero muy cercano a los que tengo. Y ya mis padres fallecieron, ahora espero que vengan los nietos próximamente para sustituir ese escaño. Y profesionalmente soy muy apegado a ese círculo cerrado, ¿no? Entonces, y basado en esa felicidad de mi círculo cerrado familiar, he basado también mi carrera profesional, siendo propietario de medios y inversionista, emprendedor. Yo lo divido los dos porque ser propietario de medios no es un típico emprendedor. Pero si entiendo bien, en Venezuela estabas en el mundo de finanzas, ¿correcto o no? No, comencé en el mundo de finanzas. Ajá. Pero terminé en el medios. Yo me vine a los 31 años. Ajá. Soy una persona más que todo global porque nací en Maracaibo, viví en Caracas, viví en Holanda, después en Boston. Okay. Estudié finanzas, contabilidad y gerencia en Holanda y fue los mis primeros años de trabajo. Y luego me dediqué a un medio de comunicación en Venezuela, que aún existe todavía, lo vendí, que se llama Descifrado, Ajá. que hablaba de los negocios y las finanzas. Okay. No sé si habla todavía, pero era un business news outlet. Que fue cuando decidí venirme. Yo creo que yo fui uno de los primeros dueños de medios que vendió su medio apenas ganó Chávez. Ya. Y entonces ahí comenzó mi carrera de medios de comunicación. Y como me mudé con mi esposa y mis 2 hijos chiquiticos en aquella época del año 2000, primero intenté hacer lo que muchos inmigrantes hacen, ¿no? Impulsivo, de querer hacer todo rápido. Buscar trabajo, me recuerdo que quería buscar trabajo en Bloomberg, en CNN, con mi pobre inglés, ¿no? Porque con todo y que había sido educado en un college en Holanda y todo, claro, cuando me di cuenta que if you're not, yo creo que una de las profesiones más difíciles, si conoces periodistas o personas en los medios que lo lograron en el mundo anglo, hay que aplaudirlos porque es uno de los medios más difíciles de hacer crossover. Y entonces decidí emprender en el área de medios en español. Y ahí es donde comienza mi
mi obsesión por aprender del negocio más grande en español de medios en Estados Unidos, que era Univision. ¿Qué es Univision? Y por eso escribes este libro, que es basado en toda tu experiencia de aprender sobre ese mundo y, bueno, quererla compartir con el mundo. ¿Por qué no pasamos y nos cuentas un poco de qué se trata este libro que acabas de escribir En Vivo desde América? Sí, se llama En Vivo desde América, cómo la TV latina conquistó Estados Unidos. Ok. Realmente comenzó como un proyecto personal, no era un proyecto editorial, mi intención nunca era publicarlo, sino simplemente un estudio para mi propio negocio, ¿no? Entender el éxito de Univision me llevó a una investigación que después me obsesionó, porque cada vez conseguía, como narro en mi libro, una saga fascinante, ¿no? Con diferentes etapas, diferentes personajes. No solamente hay es otra telenovela detrás de cámaras en la construcción de Univision. Y luego, en el 2008, ya había fundado mis periódicos, y en el 2008, que comienza a tambalearse el tema de los impresos, de los periódicos impresos, con ánimo de buscar dinero extra, registré una clase en Tufts University para dar una clase que se llamaba Latin American Media History. Entonces ahí, porque para poder estudiar Univision hay que estudiar los medios en Latinoamérica. Cómo se fundó Clarín en Argentina, cómo los Edwards fundaron Mercurio en Chile, cómo los Mariños fundaron Globo en Brasil, Julio Mario Santo Domingo en Colombia, Cisneros en Venezuela, Televisa en México, y después terminas en Univision. Y esa clase fue un éxito, ¿no? Si hubiese sabido esa clase, te lo juro que la tomo de oyente. Eran puros estadounidenses. Wow. Eran puros gringos los que la tomaron, ¿no? Y eran de todos, porque era el Experimental College de Tufts. Entonces habían estudiantes, undergraduate, graduate, hasta militares había. Y fue un exitazo, ¿verdad? Que ahí fue donde me di cuenta, oye, esta historia hay que contarla, porque fue maravilloso. Pero me fastidió repetirla. La hice 3 veces y me di cuenta que dar clase no era para mí, ¿no? No, y tampoco es que el pago era magnífico. Y entonces seguí enfocándome en los medios, y después me continuaba impresionado que nadie la contaba, la historia. Y primero intenté hablar con varios escritores para ver si ellos se animaban, que yo les daba todas mis investigaciones, todas mis conversaciones, mis grabaciones, etc. Y nada, al final me di cuenta, no, esto lo tengo que escribir yo. Pero que a nadie le interesaba el tema. Bueno, me pedían dinero, algunos me pedían dinero, que yo les decía, no, vamos a partner, etcétera. Otros me decían, ok, pero lo escribo yo y tú eres un colaborador, y no, pues la historia es mía. O sea, hubo mucho clash. Claro. Y como yo toda mi vida he trabajado con periodistas y con escritores, entonces conozco sus caracteres, y son muy pocos los que saben del negocio, son muchos los que saben de cómo estructurar contenido y cómo, entonces me daba cuenta que iba a haber mucho conflicto. Y al final fue uno de mis mentors, que es Marty Baron, el que era editor del Boston Globe y del Washington Post, reunido con él y un potencial autor. Él fue uno de los que quedamos a la conclusión, esto lo tienes que escribir tú. Ya. ¿Y por qué es importante esa historia? ¿Por qué crees que alguien tiene que leer esto? ¿Qué pensaste tú? La tengo que compartir, ¿no? O sea, aparte de que apasionante, te gustó a ti, ¿por qué crees que es importante compartirla? Bueno, esto lo decido yo a convertirlo en un libro y publicarlo, especialmente en esta época. El momento que está viviendo la comunidad hispana es muy oscuro en este momento. Uh-huh. Y había que apurar la publicación, porque si no estudiamos la historia de cómo se logró pasar de 3.5 millones de personas a 62 millones de personas habla hispana en Estados Unidos, de una manera próspera, o sea, que no es el típico enclave de inmigrantes de cualquier país de Occidente, ¿no? Tiene sus razones. Y esta historia de la televisión hispana es una razón. En el libro explico, básicamente, podrías concluir, con razón esta comunidad hispana es lo que es. En Estados Unidos la televisión nacional fue un catalizador de ese crecimiento exponencial. En ningún país, o sea, tú vas a Inglaterra, no hay un canal de televisión en Urdu, o en Francia no hay un canal de televisión árabe. Hay programas, pero los gobiernos nunca permitieron
crear cadenas de televisión nacional. En el caso de Estados Unidos, por conveniencia política, o sea, el gobierno de Richard Nixon en el 69 designa un comité para encapsular a todo el que hablaba español en una sola palabra. O sea, cuando hay siempre las discusiones hispano, latino, etcétera. Fue Nixon el que dijo, no, a mí me los pones todos en un solo, porque hay que, y no me importa, los cubanos decían que no, ellos odiaban a los mexicanos no, me los pones todos en una sola palabra. Hispano. Y de ahí, ¿eh? ¿Era hispano? Okay. Hispanic fue la palabra que decide este comité. Okay. Wow. Y de ahí nace el motor económico y el motor político, porque se crea el voto hispano y se crean las campañas de mercadeo y publicidad hispano. Y por supuesto estaba este canal de televisión en español que se llamaba Spanish International Network, que ahora es Univision. Aprovecharon como sus dueños principales, era esta familia Azcárraga de México, dueños de un imperio de televisión en México. Ellos dijeron, esto va a ser igual, vamos a copiarlo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en México, en Estados Unidos. Lo que no sabía es que se iban a conseguir con ese muro de contención que es la Estados Unidos como tal. No hablemos nada más de discriminación, sino y se lo expropian, se expropian a los mexicanos. Se lo expropian. Pero sí. Espérate una pregunta. Dices que solo esto ha existido en un país como Estados Unidos, que no existe en otros países. O sea que sí se logró tener una televisión para los hispanos, no sé, un network, o sea, ¿cómo se llama? Una cadena de televisión. O sea, se logra. ¿Por qué sí se logra aquí y no se logra en otros países? Bueno, yo creo que por el pragmatismo estadounidense de lograr dos cosas, motor político y motor económico. Esa es una de las razones. La otra es la astucia de esta familia mexicana que logró evadir una ley, porque había una ley que nada más permitía 3 estaciones, 3 cadenas. En los años 60 nada más no existía la cablera, no existía internet, no existía satélite, ni siquiera televisión por satélite privado. Yeah. Y nada más había 3 cadenas autorizadas por la FCC, que es el organismo regulador de la televisión aquí. Era ABC, CBS y NBC. Uh-huh. Y esta familia mexicana, junto con un testaferro, por cierto, nacido en Bedford, Massachusetts, Reynold Anselmo, logran comprar pequeñas estaciones en pueblos y en ciudades, y después llega la tecnología satelital, cuyo hay un capítulo entero en mi libro donde explico el pionero de la televisión satelital en Estados Unidos, es este señor Anselmo, pero con tecnología mexicana, pues, porque México en 1970 hace la primera transmisión vía satélite a todo color del Mundial de Fútbol. Y hace que, o sea, aquí la gente sabe de Pelé porque fue su 4º mundial, no lo conocían desde el primer mundial. Era una estrella, etcétera, pero se hace famoso por ese mundial transmitido a todo color. Y esos fueron los mexicanos, que como tenían una relación casi simbiótica con el gobierno, convencieron al gobierno de México que agarraran la tecnología satelital y la transmitieran vía satélite. Y luego esa misma tecnología la copió tecnología y lobby, ¿no? La tecnología ya existía, pero estaba en manos de gobiernos y militares. Y este señor Anselmo fue el que logró, con un lobby impresionante que está descrito en mi libro, convencer al gobierno que privatizara. Y se lanza el primer cohete con un satélite privado que se llamaba Simón Bolívar, por cierto. Una cosa, ok. Entonces, ¿por qué esto de esta cadena de televisión es tan importante en el crecimiento de la comunidad latina en Estados Unidos? ¿Cómo influencia esa parte? La narrativa a un pueblo tan grande, si tienes un solo canal que lo difunde, es muy poderoso. Esa es la prueba de Televisa en México. Televisa fue prácticamente el único canal en México durante todo el mandato del PRI. 30 y tantos años, sé que el PRI duró mucho más, pero los 30 años de la televisión más fuerte, donde era un monopolio, y eso pasaba aquí también. Eran 3 canales de televisión que difundían el contenido a nivel nacional. Imagínate para los gobernantes y para la corporate America, el mundo corporativo, tener una manera de canalizar. Entonces, no solamente el negocio, sino también el contenido. El contenido de los noticieros era el único noticiero nacional. Los periódicos eran muy locales, las radios eran muy locales. Esta era la manera
de difundir conocimiento y información para bien o para mal a una comunidad que iba creciendo exponencialmente. Y al gobierno y a las corporaciones les interesaba que fueran prósperos, que no fuera simplemente un enclave inmigrante ahí marginado. Entonces, la televisión sirvió de catalizador para eso. Y me supongo que le interesaba al gobierno por votos. ¿O por qué? Claro, ¿Por qué? Okay. voto y negocio. O sea, en el año 86 fuerzan la venta a los mexicanos, les obligan a vender el canal. Y lo compra Hallmark Cards, que es una empresa de Missouri que nada tiene que ver con los hispanos, pero era un aliado de George Bush papá. Y Ronald Reagan estaba terminando, Bush papá era su vicepresidente, se estaba lanzando a la presidencia y prácticamente obligan a venderle Hallmark Cards. Hay una mujer heroína que está en el libro y que muy poca gente conoce, que es una jueza federal que en medio de la venta es la que decide en la venta a Hallmark Cards, pero obliga a que el canal quede en español, porque estaba Rupert Murdoch detrás. Había una ley que decía que para ser dueño de más del 20% de un canal de televisión había que ser estadounidense, no podía ser extranjero. Rupert Murdoch se hace gringo, se hace estadounidense en el 85, y una de las razones era que quería comprar esta cadena, pero convertirla en inglés. Perdóname la ignorancia aquí, de verdad que no sé mucho de medios. Y actualmente, ¿en manos de quién está Univisión y Telemundo? O sea, ¿hay una representación hispana grande o no? En Univisión todavía existen, los Azcárraga volvieron. Después la historia es fascinante porque después regresan, junto con Gustavo Cisneros en el año 91 y Jerry Perenchio, un estadounidense que tenía la mayoría por la ley. Hoy en día están en manos de Private Equity. Telemundo está en manos de NBC Universal, el gigante de medios, y Univision está en manos de Private Equity, y la familia Azcárraga todavía tiene una porción importante. Mira, vamos a hacer una pequeña pausa para darle espacio a nuestros patrocinantes y volvemos. Miren, hoy les quiero hablar de algo fenomenal que hubiese deseado haber conseguido esto cuando más lo necesitaba. Es una plataforma de terapia en línea, pero en español, donde hay muchísimos especialistas que hablan español y que entienden tu cultura. Si algunos de ustedes han intentado buscar a alguien que los apoye para la parte de salud mental, sobre todo en Estados Unidos, no sé en otros lados, pero me imagino que es igual, ¿saben lo difícil que es conseguir a alguien con el que te puedas relacionar? Alguien que te entienda, con el que puedas hablar tu idioma, y nada como hablar en tu propio idioma. Bueno, pues aquí tienes Opción Yo, que tiene muchísimos especialistas que hablan en tu idioma, que entienden tu cultura, tienen un sistema, un enfoque súper estructurado, y es tan fácil conseguir una cita y te responden tan rápido que realmente es increíble. Pues aquí tienen Opción Yo, aquí les dejo un link para que puedan ver desde ustedes la página de ellos y hacer sus citas directamente. Puedes probarlo gratuitamente. Así que inténtalo, búscalo y ya verás lo bien que te va a ir. Volviendo al tema de esto, en toda esta investigación, ¿qué fue lo que más te sorprendió a ti? A mí me va a sorprender, me ha sorprendido todo. La toma de riesgo de los dueños fue una cosa temeraria. La manera como combatieron, junto con políticos, no se puede decir que son ellos nada más, pero cómo combatieron esa guerra que había en una parte de Estados Unidos para que el español no se usara, para que la minoría siguiese siendo una minoría marginada, que no tuvieran roles políticos. Entonces, esa batalla que dieron líderes políticos junto con los líderes de los canales de comunicación de televisión, junto con los pequeños medios de comunicación locales, es una batalla fascinante y que debemos aprenderla, porque de la historia es lo único que nos puede calmar un poco la ansiedad de hacia dónde vamos. Cuéntame de eso. O sea, ¿qué aprenderías tú de eso? O sea, ¿qué se puede aprender de eso? Sin entrar en detalles políticos ni nada, sino ¿qué se puede aprender de esa historia?
Sí, varias cosas, como por lo menos para los emprendedores eh, inmigrantes, esta es una lección gigante. El que lo Ujú. trata de hacer solo en un país extranjero es mucho más difícil que hacerlo como esta gente lo hizo, pero aprendieron a golpe, ¿no? Claro. Hasta se los expropiaron. Eh, y la segunda es la resistencia, o sea, el español especialmente. Este es un libro dedicado al emprendimiento, a los medios de comunicación como tal, a los obsesionados periodistas, etcétera, porque hoy en día los periodistas tienen que convertirse en emprendedores también, ¿no? Con todo el Sí. nuevo modelo No, de sí, negocio. total. Tú eres una, ¿no? Tienes tu podcast, tienes que hacer tu... Gracias por... Este es un libro que te enseña muchas vicisitudes que vive el dueño de medios, que es otra telenovela, como dije anteriormente. Y entonces lograrlo, y luego el tema del español, o sea, lograr que se hable español como parte de Estados Unidos. O sea, recordemos que aquí se hablaba español antes de convertirse en Estados Unidos en Sí. 1776. O sea, Arizona, California, Nevada eran habla hispana. Texas era habla hispana. Parte de Wyoming era hispana. Parte de Utah era hispana. Florida, ni hablar, era hispano. Puerto Rico, sí, o sea, para quitar el español en Estados Unidos tendrías que hundir a Puerto Rico, porque ahí se habla español. Entonces, este tipo de lecciones, hoy en día, en la diseminación de tanta información en los algoritmos que nos rodea, nos tiene lleno de malas noticias y de futuro oscuro yo me imagino que cualquier persona que esté interesada en invertir en algo hispano ahorita debe pensarlo 10 veces por lo que está Claro. pasando. Pero entonces, si tú te das cuenta en la historia de cuando éramos 3.5 millones, se logró, ¿cómo no lo vamos a lograr con 62.1 millones? ¿No? Genial, me encanta. Mira, en una de las entrevistas, esto es un poquito más quizás farandulero, pero me pareció muy interesante. Hablaste del impacto que tuvo Don Francisco y Cristina. Cristina es que se llamaba. Sí, Cristina Saralegui. Exacto. Eh, ¿Qué impacto tuvieron ellos? ¿Por qué fueron una figura tan importante en este desarrollo de la televisión y del mundo hispano? Bueno, el contenido que más pegaba en la cadena nacional de Spanish International Network era el contenido que venía de Latinoamérica. O sea, Ujú. las telenovelas, las comedias, el Chapulín, Bienvenidos, etcétera, ¿no? Y las películas mexicanas. Y lo que de verdad logró el arraigo al hispano, y que era muy difícil, ¿no? Recordemos en los años 80, los cubanos no podían ver a los mexicanos porque México era amigo de Fidel Castro, ¿no? Entonces ahí Ah, había claro. muchos clash. Entonces siempre decían, no, nunca se va a lograr un contenido único. El noticiero fue el primer éxito, eh, vamos a decir, que pegó en toda la comunidad. Por las noticias locales, inmigración, etcétera. Pero luego vinieron estos dos personajes, don Francisco y Cristina, quienes ajustaron. Cristina fue contratada para que fuera una ópera hispana. Ajá. Eso Ese era el mandato. eso me interesó muchísimo. Ajá. Ese era el mandato. El mandato era, los dueños eran Hallmark Cards en esa época, uno estadounidense de San Luis, de Kansas City, Missouri, que decía, no, me pones una ópera y me pones un Grammy y me pones un Entertainment Weekly en español. Y Good Morning America. Y bueno, y le dan ese mandato a Cristina, quien ya estaba, ella era directora de la revista Cosmopolita, Ujú. y Vanidades, y una persona súper preparada, muy feminista, y ella agarró su propia línea editorial. Y dijo, ¿qué ópera ni qué ópera? Yo voy a ser Cristina. Y bueno, o sea, empezó a hablar de sexo y de superación de la mujer. Ella siempre distinguía, decía, la mujer hispana es distinta a la mujer estadounidense. La mujer estadounidense busca rebelarse, nosotros buscamos superarnos. Wow. Nuestro órgano no es el que está entre las piernas, nuestro órgano principal es el que está entre las orejas. Y se lo decía en la cámara a todas las mujeres hispanas. Entonces la mujer Wow. latina, la de latina, la mujer latina antes llamaban, ¿cómo era que llamaban? El español de Cristina. Y Ajá. después no era the Latin women. Y eso fue su gran logro. Eso fue su Ya, gran logro. ya. Y sirvió de plataforma también para muchos músicos. Miami Sound Machine logró el crossover gracias a Cristina. Qué Eh, bien. y entonces se acopló
a la comunidad, a las necesidades de la comunidad hispana. Y fue en contra de esa narrativa conservadora de los Claro. programas de Latinoamérica. O sea, Y me imagino potencia a un grupo de mujeres a buscar mejores posiciones económicas y contribuir más al mercado laboral, completamente. empodera. Sí, sí, hay una lista de grandes mujeres en el mundo hispano que comienzan en Univision, que comienzan siendo invitadas por Cristina. Y Don Francisco fue lo mismo. Don Francisco tenía un programa en Chile que se llamaba Sábados Gigantes, con ese. Él se obsesiona en hacerlo internacional en Estados Unidos. Se da mucho golpe al principio porque quiso hacer otra revista musical, como en Venezuela era Sábado Sensacional o en México era Siempre en Domingo. Y esos programas no calaban en Estados Unidos. Diversas razones. Pero entonces Don Francisco empezó a llamar a un hermano que vivía en Nueva York, que tenía años que no veía al hermano que vivía en México, y los ponía en pantalla, y eso todo el mundo llorando, y se compenetró con el mundo inmigrante. Y también hizo algo que ninguna revista musical había hecho, que es vender en pantalla. Montó un carro de un dealer en el stage. Y, bueno, ahí agarró el público. Sí. O sea, y hubo mucha explotación de la imagen de las mujeres. Hubo una época oscura de ese punto de vista, que está narrado en el libro también. Eran aceptados en aquellos tiempos, y por eso también logró mucho éxito, ¿no? Pero fue muy inteligente en decir, bueno, no soy una revista musical latinoamericana, soy una revista musical en Estados Unidos en español. Increíble. Ahora quiero pasar, porque quiero que todo el mundo se quede con muchas dudas del libro para que lo compren y lo lean, porque es fascinante. Gracias. Y se lee como una novela. O sea, te engancha y quieres saber lo próximo, así que buenísimo. Ahora quiero pasar un poquito al Planeta, a tu periódico El Planeta, y el de Washington, que se llama, perdón, se me olvidó. El Tiempo Latino. El Tiempo Latino en Washington. ¿Cuáles han sido tus desafíos con esos dos periódicos? Creo que te oí decir que el de Washington ha tenido mejor... es más grande. Es más grande, exacto. Sí. Oye, antes de responderte eso, sí, hay una razón por la cual yo narro la historia como la narro, ¿no? Porque fue así, ¿no? Fue como una telenovela. Pero una de mis vamos a decir, pasatiempo es leer non-fiction de biografías escritas contemporáneamente, ¿no? Y las escritas, yo soy muy feminista en muchas cosas, ¿no? En las escritas por mujeres, autoras mujeres de biografías contemporáneas, son magníficas en la manera como lo relatan, ¿no? La invención de la naturaleza por, ¿cómo se llama ella? Andrea Wolf, alemana. Increíble es la historia de Alex von Humboldt, como la narra, ¿no? Alexander von Humboldt, o Jill Lepore, la historia de Estados Unidos. Lo recomiendo el que quieras aprender de la historia de Estados Unidos. Jill Lepore escribió uno recientemente, se llama This Truth, Estas Verdades. Y para mí, en la manera como ellos narran, junto a Walter Isaacson, ¿no? Por supuesto, el rey de las biografías, ellos fueron para mí un ejemplo, ¿no? Junto con Stephen King, no por su manera de escribir, sino él escribió un libro que se llama On Writing, que me regaló mi esposa Carolina, que fue maravilloso también en mi decisión de escribirlo yo. Entonces, el narrar non-fiction, yo creo que ahí tuve varios mentors virtuales. Y más que decir, creo que, bueno, no sé si es completamente correcto, pero más que decir que una telenovela es como más bien una historia novelada, en cierta forma. No es una historia novelada porque es facts, o sea, los diálogos son tal cual, no es una historia novelada, pero la historia... Lo que quiero decir es que es una historia que se lee como si estuvieras leyendo una novela, no es como que estás leyendo un libro de academia, pues, de universidad. Gracias, porque esa es la manera como quiero que la gente perciba el libro, porque muchas veces hay alguna información un poco densa de finanzas, porque también me apasiona el tema financiero y de contabilidad, y a veces le digo a una sobrina que me dijo, oye tío, lo que pasa es que esa parte financiera, yo le digo, pero te la puedes saltar. O sea, me encanta. Te la puedes saltar, te puedes ir al lado. Mira, la historia de los periódicos es una historia que de mi emprendimiento, ¿no? Yo comencé con El Planeta en el año 2003 y el desafío de todos los periódicos, ¿no? El medio impreso era magnífico negocio. Fui el primer
habían varios, mom and pop. Yo fui el primero que llegó con periodistas y departamento de publicidad y monté mi compañía como debía ser. Fue un excelente negocio por varios años. Y luego vino Internet y la soberbia de nosotros los dueños de periódicos, de todos, porque aunque yo era pequeñito, eso le pasó a todos los dueños de periódicos que pensábamos que eso no iba. Éramos como las tiendas Blockbuster, ¿no? Que llegó Netflix y nadie va a poder contra nosotros. Y llegó el Internet y las empresas digitales, etcétera, y tuvimos que buscar otro horizonte. Ese fue el primer desafío grande. Pero el network aquí en Estados Unidos es tan importante que a través de las personas que conocí en Massachusetts, y lo mencioné antes, Marty Baron, que era el editor del Boston Globe. ¿Tuviste la película? ¿Sabes quién es Marty Baron? Sí, sí, sí. Ah, bueno, él lo mandan de editor ejecutivo en Washington Post y el Washington Post, cuando lo compra Bezos, tienen un periódico en español. La The Graham Family tenía un periódico en español que se llama El Tiempo Latino. Yo voy él me dice, mira, yo no puedo con esto porque, o sea, nadie aquí habla español, yo soy el único y no puedo con este periódico, ven a ayudarme. Terminé comprándolo, pero una compra, imagínate, yo a Jeff Bezos. Entonces fue una negociación muy particular porque era, bueno, ayúdame, yo te ayudo, pero tú me ayudas, ¿no? Ay, claro. Porque él en particular, él personalmente, Bezos, dio la instrucción de que el único periódico que no quería cerrarse, no se lo quería entregar a alguien que lo mantuviera, como el periódico de la comunidad hispana de Maryland, Virginia y DC, era El Tiempo Latino. Ajá. Entonces, se negoció, por ejemplo, yo tuve mi oficina en el Washington Post por varios años, hasta poder yo pagar mi propia oficina allá. Y entonces, claro, ese fue una gran ventaja a la supervivencia, sostenibilidad y ahora crecimiento del periódico. Y en el 2021 lo delegué a mi segunda generación. Tengo un sobrino que es el CEO y mi hijo está en venta y tengo una sobrina en finanzas. Bueno, de hecho, esa era la otra pregunta que te iba a hacer. He notado, bueno, la presencia en Instagram, es como que cambió muchísimo. Puedes ver esa nueva generación haciendo muchísimos posts en Instagram, están en presencia en las calles, postean constantemente. Y cuéntame un poquito cómo se fue eso de decir, bueno, ya, es hora de que ellos lo tomen, está la gente, porque te oí diciendo también en una entrevista, ya ellos son los que saben manejar esto ahora con todas las redes sociales. Cuéntame de esa experiencia de soltar. Bueno, realmente ahí le voy a dar mucho crédito a Harvard Business School. Hice un programa en Harvard Business School de 3 años que se llama Owners and Presidents Management Program. Y hay una fuerte parte sobre los negocios familiares. Y entonces tú sabes cómo, bueno, a las personas que no conocen Harvard Business School, ellos se meten primero en tu vida para después decirte cómo se debe, hacia dónde se debe orientar. Okay. Y entonces, bueno, el que dictaba la clase de Family Business, que dicta la clase de Family Business, estuve varias veces reunido con él y los adelantos tecnológicos y la innovación, no solamente de inteligencia artificial, sino el tema de la distribución del contenido, ¿no? Ha hecho que los que estábamos en el viejo negocio, si no actuamos rápido, nos lleva el huracán. Y entonces ya yo me daba cuenta que yo estaba retrocediendo. Y hay una persona que hoy ya no está en vida, que era mi principal consultor, que era mi papá. Él murió en el 2023. Desafortunadamente no sabía del libro, pero no lo pudo ver. Él me decía, hijo, él mismo fue el que me dijo, reúnete con tu hermano, que tengo un hermano que es marketing expert en Madrid, y mi sobrino estaba en marketing digital en Accenture, Marcos. Y siguiéndole el consejo de mi papá y después de los cursos que hice en Harvard, me di cuenta de que yo más bien estaba haciendo que las cosas fueran más lentas. Y ahí estamos hablando de que ya un medio de comunicación no es netamente un periódico, un difusor de contenido. Hoy en día, para hacer de un negocio, tú, Gaby, tienes que entender quién te escucha, la data de quién te escucha, tienes que lograr el acceso a esa data, porque de esa manera es que vas a poder interactuar, saber el economic behavior, ¿no? que es tan importante. Interesante. Y esto, hoy en día la nómina de tiempo, porque así se llama la holding company de los dos periódicos, la edad promedio es 26, 25 años. Wow.
Wow, ok. Una pregunta que quiero que respondas, si puedes, con una o dos palabras, es ¿qué cambió en ti escribir este libro? ¿Y qué quieres que cambie en quien lo lea? Tienes 2 palabras para cada una de las preguntas. Ok, 2 palabras. Bueno, ¿Qué cambia en ti? sí, mucho, mucho. O sea, el lograr salir a las cámaras. Yo no, o sea, yo para mí nunca pensaba salir ser público, porque mi marca eran mis periódicos Ya. y mi vida personal era mi vida personal. Pero al decidir hacer esto, se me abrieron muchísimas puertas. Tengo apenas 2 meses de haberme publicado y la cantidad de personas que están approaching desde el punto de vista audiencia general, como personas líderes del mundo económico y académico, ¿no? Que se interesan en saber más, porque olvídate, estos son 328 páginas, pero son, no sé, como 10,000 interesante de información y grabación. Entonces se abren muchas puertas. Y lo segundo, yo espero que esto le dé, además de esperanza, un motor de ideas a los que están en este momento bloqueados por la ansiedad. Porque la historia es tan fascinante que debería desbloquear un poco los momentos de ansiedad. Fenomenal. He visto que has hecho muchísimas entrevistas, como dices tú, que te han alcanzado. ¿Hay algo que no te hayan preguntado todavía que quieras decir? Muchas cosas. Ay, me metí en te voy a decir, esto es como aquella clase cuando uno dice, ya se está acabando la clase y viene un alumno y dice, profesor, ¿puedo hacer una última pregunta? Y tú dices, no, todavía nadie me ha preguntado cómo logra Univision convertirse en un multibillion dollar company y venderse en $13,000 millones, con 3 caracteres tan distintos y que chocaban entre ellos, el estadounidense, el venezolano cienero y el mexicano. Y el mexicano. Eso tiene toda una estructura atrás que me encantaría explicarla. Nosotros son o sea, Chile tengo muchas cosas que responder a los chilenos, tengo muchas cosas que responder a los mexicanos como tal, los que viven en México, a los venezolanos. Ojalá periodistas se interesen porque ahí tiene tanta. Univision está hecho por el cerebro latinoamericano y el cerebro estadounidense, que los dos son 2 polos opuestos. Y hubo un venezolano que, impidiendo que se chocaran tanto, lograra que funcionara. Bueno, eso no me lo habían preguntado, no me lo han preguntado todavía. ¿Qué te parece si hacemos un segundo podcast y hablamos de eso? Claro que sí. Fenomenal. Mira, un placer, Javier, y va a terminar con algún libro que me recomendaras aparte del tuyo, pero lo dijiste en medio de la entrevista, así que lo voy a poner en las listas. Bueno, sí creo que es importante para aprender más sobre la historia de los latinos en Estados Unidos. Hay 2 libros recientes, Latinolandia, que lo escribe Marie Arana, una peruana, Latinoland, y la otra The Harvest of Empire, que lo escribe Juan González, un puertorriqueño, y explica también de una manera histórica con muchos facts que es importante. Buenísimo. Para que esté interesado en ese tema. ¿Y dónde puede conseguir la gente tu libro, tanto en español como en inglés? Bueno, la compañía editorial, que es Planeta de España, no Mi Planeta, ojalá fuera Mi Planeta. Es la compañía de Barcelona, España, ha hecho una labor fenomenal a la distribución. Está publicado en inglés y en español, cosa que no es muy típico. Casi siempre las traducciones tardan más. Aquí salió de manera simultánea una traducción fenomenal de Ezra Fitz y se consigue en Amazon, Barnes & Noble, e inclusive tiene una distribución en librerías físicas. Si está en tu pueblo, el que nos esté escuchando y quiere, todavía no ha llegado a Latinoamérica, el año que viene va a estar distribuido en Latinoamérica, pero está en formato de audiolibro, que lo narro yo mismo, y que ese fue otro proyecto que no sé por qué me metí en eso, pero terminó y bien. Y el otro tiene la versión digital, que sí se puede acceder desde cualquier parte del mundo. Buenísimo. Amazon, Barnes & Noble y todas las ventas online. Genial. Muchísimas gracias. Lo recomiendo a todo el mundo y ya haremos un segundo podcast para hablar de la pregunta que no te han hecho. Espero que lo hagamos antes de que te lo haga otra persona. Gracias, Gaby. Chao. Este episodio ha sido editado y producido por Cambia, una agencia de mercadeo especializada en contenidos digitales.